Reciban un cordial saludo, queridos amigos. En esta oportunidad vamos a ver el uso de esta herramienta, el Short Killer, con el fin de recuperar las señales que gobiernan los drivers de puerta, las señales CK para el caso de Samsung, debido a imperfectos en su funcionamiento, y para este caso vamos a verlo y aplicarlo en un televisor de la marca Samsung. Modelo particular 50TU8000, 58TU8000 y similares, que suelen fallar porque el panel se pone internamente en corto. Nos damos cuenta, o se van a dar cuenta, que la impedancia de las líneas CKB se afecta, dando por resultado síntomas como que el televisor encienda durante un segundo, muestra el logo y se apaga. Enciende, muestra el logo, de hecho en algunos casos reproduce el sonido característico de inicio de Samsung, sale el logo y se apaga. En otros casos se presentan una serie de líneas horizontales que son molestas a la vista y que suelen presentar o manifestar la presencia de este problema. Ante ese tipo de situaciones, y no solo para Samsung, sino también para otro tipo de tamaños de pantalla, para otro tipo de tecnologías, pero aplica el mismo concepto, vamos a utilizar esta herramienta, el Short Killer de Bushers, que esperamos enseñarle a elaborar, ya que es algo bastante simple de armar, siguiendo las indicaciones que les vamos a dar. Vamos entonces a tomar las medidas en las señales CK para entender el correcto funcionamiento o el erróneo estado de las mismas, y de esta forma entender cuándo se encuentran bien y cuándo se encuentran mal. Y de acuerdo a esto, determinar si es un candidato para aplicarle el Short Killer en estas señales. Para este tipo de mediciones vamos a utilizar un instrumento de alta sensibilidad. Ustedes se van a dar cuenta que en algunos casos estas señales varían desde algunos K hasta megohmios, 20, 25, 30 megaohmios. Por eso sugerimos utilizar un instrumento de medida que tenga buena sensibilidad y que tenga este rango de alcance. Entonces vamos a visualizar a continuación el punto donde vamos a hacer las mediciones para determinar el estado del lado izquierdo o del lado derecho de nuestro panel LCD. Recuerden, señores, ustedes que este concepto aplica no necesariamente para televisores de la marca Samsung, sino también para otro tipo de tecnologías, puesto que todos utilizan este tipo de señales que gobiernan o controlan los drivers de puerta, como lo son las señales CK. Vemos entonces que vamos a realizar una prueba en el instrumento. Nos damos cuenta que él tiene control de frecuencia, tiene una salida variable de 0 a 40 voltios o de 0 a 100 voltios. Tenemos un reóstato para ajustar este valor. Tenemos una salida fija de 0 a 30 voltios y tenemos un metro que nos mide el voltaje y la corriente. La corriente que en algún momento en el proceso de remoción de cortos nos va a mostrar el consumo que presenta las líneas CK, ya sea entre líneas adyacentes o entre líneas alternas. Aquí nos damos cuenta que se está colocando una carga, para este caso una bombilla, que nos va a permitir monitorear el consumo que está presentando en un momento dado. Esto para efectos de validar el funcionamiento del metro como amperímetro en la parte de abajo, y con esto poder entender en qué momento, cuando lo aplicamos en la línea CK, se presenta un consumo, lo cual es evidencia de que hubo consumo en la línea y procedió o intentó remover el corto, o al menos afectar, modificar, subir la impedancia que está afectando el funcionamiento del panel. Veamos a continuación el procedimiento de diagnóstico de esta pantalla, que llega al taller porque enciende, ilumina el backlight y se apaga. El LED de standby parpadea dos veces. Dos veces es el código de error en el que el PMIC o el multiconversor DSS ha detectado que ha llegado al límite el número de veces que ha encendido y apagado por ese concepto, y procede directamente a llevar al SOC al estado de shutdown. Recuerden que el PMIC, que es la imagen que vemos aquí al frente, se comunica con el procesador principal, con el SoC, mediante el bus y el cuadrado C.
y cuando éste detecta que el número de errores ha llegado a 256, él inmediatamente lleva al procesador y todo el sistema en general a estado de shutdown, es decir, que lo apaga. Entonces vamos a revisar la situación que generaba este tipo de conflicto. Y para eso entonces vamos a medir las señales CK. Aquí estamos viendo la imagen CK1 respecto a CK3, alta impedancia. CK2 respecto a CK4, alta impedancia. CK3 respecto a CK5, alta impedancia. CK4 respecto a CK6, alta impedancia. CK5 respecto a CK7, alta impedancia. CK6 respecto a CK8 nos marca 1 mega y disminuyendo el valor. Entonces vamos a proceder a retirar el flex que comunica el panel con la mainboard para evitar que al aplicar el short killer se genere algún tipo de afectación hacia la mainboard. Vamos a desconectar ambas cintas, la que une el lado izquierdo con el lado derecho, y vamos además a retirar los varistores o los dispositivos de protección para ese lado. Acá los estamos retirando cuidadosamente. Recuerden que estos varistores, una vez los retiremos, debemos volverlos a instalar para evitar que algún tipo de transiente afecte el panel. Sepan ustedes y recuerden lo que un varistor es: un dispositivo que se pone en corto tan pronto se supera su voltaje de umbral. Por esto, volverlos a instalar es muy conveniente, ya que esto contribuye a proteger el panel ante algún tipo de subida de voltaje en la fuente, o para ser más específicos, en el multiconversor DC-DC. Y ante este tipo de situaciones, si se llegasen a presentar, este dispositivo actuaría protegiendo el panel. De hecho, es importante por la garantía. Vamos a aplicar entonces el short killer entre las líneas CK que están afectadas. Tengan presente, para este caso vamos a iniciar con 38-40 voltios. No podemos a la ligera decir vamos a aplicar 60, 80, 100 voltios. Eso sería algo absurdo, porque recuerden ustedes que el panel internamente tiene diodos que conducen por avalancha y que pueden dejarlo en corto. Entonces por eso no es correcto superar los valores nominales. Todo depende de la tipología del panel y de cada caso es diferente. Entonces aquí lo vamos a aplicar directamente en esas líneas sin superar el voltaje nominal del caso. Aquí ya se está aplicando la herramienta entre CK6, CK8 por intervalos de 1-2 segundos, y luego lo hacemos entre CK7, CK8 y probamos. Y acá medimos y nos damos cuenta, midiendo las impedancias entre CK6 y CK7, que subió la impedancia, mejoró entre CK6 y CK8. Entre CK7 y CK8 también presentaba baja impedancia, la subió, la mejoró. Entonces, después de esta acción, es importante ingresar al modo de servicio y limpiar los errores. Entonces entramos al modo de servicio, Info Factory, SBC, Info Error Code, y limpiamos los errores para que el televisor deje de apagarse, ya que el contador siempre termina incrementado al máximo, el contador PMIC. Aquí nos estamos dando cuenta entonces que ya estamos en el modo de servicio, estamos en el contador de error, en los contadores de error, y aquí nos damos cuenta que ese contador está en 1047, es decir, estaba exageradamente alto debido a los múltiples apagados que había tenido. 1047. Lo que hacemos es resetearlo. Bueno, ahora la pregunta del millón: ¿cómo construimos el short killer? El short killer es en esencia una fuente regulada gatillada por un multivibrador estable, como lo es un 555, o perfectamente puede ser la salida, el puerto PWM
de un microcontrolador. El metro se puede configurar como amperímetro, como voltímetro. Y el transformador. El transformador pues es un transformador que todos podemos elaborar con salidas múltiples, o en su defecto podemos dejar solo 2 devanados y regularlo de manera discreta. Lo importante acá entonces es desarrollar el criterio para determinar en qué caso aplicamos el short killer, en qué casos no, y en las señales, por ejemplo VGH, VGL, VCS, determinar y tener presente cuáles son las resistencias que aterrizan este tipo de señales para no tener medidas alteradas, porque seguramente les va a marcar impedancias bajas de 5.5K, de 1K, porque hay una resistencia a tierra. Entonces es importante tener una bitácora de impedancias para todos los tipos de paneles y de acuerdo a eso saber cómo aplicarlo. Los esperamos entonces, colegas, en una próxima tertulia para que ustedes aprendan a elaborar esta sencilla herramienta y en especial para que estimen el criterio que deben tener en cuenta para aplicar la misma. Si usted desea seguir profundizando en estos conceptos, lo invitamos a leer el libro sobre técnicas de reparación de televisores LED o participar de las tertulias que periódicamente se desarrollan vía Zoom o de manera presencial. Espero que este video les sea de gran utilidad. Les agradezco suscribirse al canal y activar la campanita. ¡Felices reparaciones, amigos!